El miedo ya no lo conocemos, ya nos quitaron la mitad de la vida. Ya nos han quitado todo, nos robaron, no nomás mataron a nuestras hijas, sino mataron nuestras ilusiones, nuestro deseo de vivir, nuestro deseo de comer, de seguir adelante. A mí se me hacía interminable. Y mi hija, ¿por qué no regresa? Y mi hija, ¿por qué no regresa? En los momentos en que yo salía, mi hija, para poner las pesquisas, yo decía, le digo, mi hija en todo momento siempre pensó en su madre. Y en todo momento, ¿cómo no salir? Salir a caminar y pegar y poner su foto para que ella me vea. Regresamos a Código 7, seguimos hablando aquí en el marco de la víspera del 25N, el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y quiero preguntarles, ¿por qué investigar bajo el protocolo de feminicidio? Ahorita escuchábamos a las madres de víctimas precisamente de feminicidio, que ellas también son víctimas. Las madres también, claro que son víctimas, y están compartiendo, bueno, cómo esto les deja destrozadas, no solamente a ellas, hay menores y sobre todo todavía tenemos personas que nos dicen, bueno, es que la muerte de un hombre y una mujer es igual, debe tratarse exactamente igual. ¿Por qué tendría que abordarse de una forma distinta, Paola? Bueno, es importante porque recordemos lo que es un feminicidio, que es que priven de la vida a una mujer por las razones de ser mujer. Hemos visto que en los homicidios, bueno, a un hombre no se le priva de la vida por eso. Entonces, es por ese motivo que es necesario que se investigue con esta perspectiva. Y yo quisiera agregar a lo que dice Pao, que cuando una mujer es violentada a tal punto que se le llegue a quitar la vida, hay un componente de género y ese componente es el acto de afectarle en su dignidad, en sus capacidades, de restregarle el paso atrás que ha llevado, vista desde una perspectiva machista, sexista, misógina. Y el feminicidio ha sido como muy complicado que se formalice y se tipifique como tal. Ha sido una pugna y sobre todo eso se lo debemos a los colectivos, pero a la sentencia de Campo Algodonero, que recientemente cumplió años de haberse emitido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el que decía que era necesario hacer una investigación de una muerte violenta de mujeres basada en la condición de ser mujeres. Y esa condición es que se le ataca por el hecho de su vestimenta, por el hecho de su forma de conducir su propia vida íntima, personal, se le agrede sexualmente, se le despoja de sus pertenencias, de su dignidad y se le arroja a un basurero. Esa es la basurización de la muerte violenta de una mujer, que se avienta a un lote baldío como si no fuera nada, como si no representara nada, y eso es lo que vimos en ese video, ¿no? Las expresiones de las víctimas indirectas, que son las madres, sobre todo las madres son las que exigen y piden justicia, y ese componente de género ya está establecido en estos protocolos que ha exigido la propia sentencia de Campo Algodonero, pero que además hay un protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas en las que se señala que debe haber ese componente de investigación por parte de las fiscalías, en donde las personas investigadoras, sean ministerios públicos o policías de investigación, revisen con un enfoque de género. Y ese enfoque de género es ver las dificultades que atravesó la mujer a tal punto que una persona considerará que su vida no tiene sentido y se la quite y se la arrebate en una manera por demás cruel, que hemos visto muchos casos en donde se le ataca con mucha hazaña, con un odio, como si no representara nada a esa mujer, cuando previamente pudo haber una relación amorosa, una relación de cariño, y que incluso puede haber hijos o hijas en la relación. Entonces hay como ese componente de género que no es igual una muerte. Incluso hasta, podría yo atreverme a decir que hasta un asalto en la vía pública, no es lo mismo que asalten a un hombre que asalten a una mujer. A la mujer la ven desprovista de su condición de poderse incluso defender y atacar también, porque a veces nos agarran de sorpresa al momento de quitarle
las pertenencias y la atacan por ser mujer, la atacan por su condición, y hubo justificaciones en el propio video que pasaron hace un momentito en Ciudad Juárez por su vestimenta, porque se vestía tal o cual provocadoramente o porque traía la ropa ajustada. Eso es verlo con un enfoque especializado de género, ¿no? Y por eso se tiene que hacer investigaciones de ese tipo. Fíjate que yo agregaría que justo esto que comenta la doctora Gloria hace rato, no ocurre de manera súbita un feminicidio. La violencia es escalar. La violencia va ganando terreno y la violencia empieza a hacerse visible para la sociedad. Lamentablemente tenemos una venda en los ojos, que esa venda en los ojos es el patriarcado, que normalizamos la violencia que vivimos las mujeres, que pensamos que así es, así siempre ha sido. Esas son las diferencias entre hombres y mujeres, e incluso cuando nos damos cuenta que una hija, que una hermana, que una amiga, que una alumna ha vivido violencia, muchas veces la revictimizamos, ¿no? Y le damos o minimizamos los actos de violencia que se están cometiendo en su contra, y luego nos alarmamos y nos parece inmoral el acto del feminicidio, pero esa persona que estaba viviendo la violencia dio muchas señales de que la estaba viviendo, y en ese sentido justo yo querría ahorita reflexionar con tu auditorio en el sentido de que si bien es cierto que el agresor es el principal responsable del feminicidio, hay que pensar cómo nosotros como sociedad contribuimos a minimizar esas violencias, a justificarlas, a legitimarlas y a generar ese sentido de indefensión en las mujeres, ¿no? Donde dicen, quizá yo me lo busqué, quizá como iba vestida, quizá si no hablara con otro hombre, quizá si lo obedeciera. Todas esas son construcciones culturales que como sociedad enseñamos a las niñas desde su más tierna infancia y que finalmente contribuyen a que ellas vayan normalizando esas violencias, no denuncien, no se acerquen a pedir ayuda, y luego nos alarmamos cuando son víctimas de feminicidio. A mí me gustaría decir con relación a este tema que se coloca, qué nos toca a cada una y a cada uno de nosotros, porque justo lo que sucede en estos casos de violencia es que lo primero que tenemos que hacer es construir una red de apoyo, y tenemos que pensar en que son problemas justamente tan estructurales, tan normalizados, tan arraigados a nuestro diariamente, que es difícil salir de estas relaciones violentas, por ejemplo, y que muchas de las veces se necesita de un acompañamiento de otras mujeres, de otras redes que reconozcan y que permitan hacernos ver pues que estamos viviendo estas situaciones de violencia, y que también las instituciones están encargadas de no revictimizar en estos casos. Por ejemplo, si yo estoy viviendo en un caso de un noviazgo con violencia, pues evidentemente no culpabilizar a la víctima, o en este caso a mí, por vivir estas relaciones que al final de cuentas pues vienen de un contexto histórico y social en el que vivimos y nos desenvolvemos, y que también analizar para las instituciones y acompañar desde perspectiva de género, pues es reconocer que sí hay relaciones jerárquicas de poder entre hombres y mujeres, y que justamente eso es lo que ocasiona estas violencias diarias que vivimos, y hay que reconocerlo, hay que nombrarlo, y que este día nos permite ver pues que están ahí, y que a pesar de que se vivan violencias hombres y mujeres, hay componentes completamente distintos, que es lo que aquí se está colocando, y que es necesario visibilizarlos para justamente erradicarlo. Sí, bueno, es importante, quiero destacar que podemos erradicar y podemos entrar por la línea de las juventudes, de los niños y de las niñas. Puede sonar trillado, pero consideramos que es ahí donde podemos empezar, porque ellos son los que siguen, ellos y ellas. Entonces, en las escuelas a las cuales nos acercamos, me comentan que nunca les habían dicho o nunca les habían llevado a lo mejor algún taller, alguna plática al respecto. Y digo, nosotras que estamos aquí ya hemos trabajado en erradicar eso en nuestras propias mentes. Entonces es importante que nosotras lo compartamos a toda la sociedad, a todos los que podamos.
Yo agregaría con lo que mencionas, Pau, que sí, cierto, hay que apostarle por las niñas y los niños. Ahorita las niñas y niños están muy empoderadas, las niñas conocen sus derechos y se lo saben ya defender. Entonces ya los maestros incluso tienen como ¿cómo pongo límites en el salón cuando las niñas están muy empoderadas? Y entonces tenemos que hacer otro trabajo que es las masculinidades. Sí tenemos que trabajar con los hombres, tenemos que trabajar con los niños, y decirles cómo pueden ser desde pequeños niños aliados con nosotras, y que a los adultos de la época actual, dijéramos de las edades, pues dijéramos de la mía, porque yo soy como la grande del grupo, pero sí les va a costar mucho trabajo hablar de masculinidades y de decir, pero si yo no tengo privilegios ni los pedí, y no los pidió, pero los usufructa, ¿verdad? Los usa y los aprovecha. Pero es más complejo entrar en el tema de las masculinidades con los varones con una edad más amplia que con las niñas, niños, adolescentes, las juventudes. El Instituto de las Mujeres, les quiero compartir que en fechas recientes, hace días, empezamos a trabajar con COVACH y empezamos ya con el tema de masculinidades, acoso y hostigamiento en las aulas. Y eso nos está llevando también a introducir un tema que antes nadie quería tomar. O sea, el tema de los hombres era quién lo agarra. Lo tomaba la Secretaría de Salud, lo tomaba el Instituto de las Mujeres, decía no, porque no me toca por ley, pero sí nos toca por la ley de igualdad. En la ley de igualdad entre hombres y mujeres nos exigen a las autoridades poder atender masculinidades. Y hay que tomarlo. A lo mejor hay todavía resistencias incluso para grupos de mujeres de decir, pues cómo vamos a trabajar con hombres desde los espacios de las mujeres. Pero hay muchos hombres aliados que les tenemos que también reunir y que hagan conciencia con otros hombres de que es necesario empezar por algo. Por algún ladito de la madeja hay que empezarlo a desenredar y que no nos asustemos también de que sí hay hombres aliados. También hay hombres disfrazados de aliados, ¿no? Que también tenemos que tener cuidado de esos disfraces donde podrían decir somos aliados y a la hora tienen conflictos con la ley por asuntos relacionados con violencia de género, ¿no? Pero hay que buscar, y yo coincido con Pau, hay que empezar por las juventudes. ¿Y cómo introducir, Denise, también, por ejemplo, el tema de masculinidades en la política? Sí, y yo creo que viene completamente al caso con la primera pregunta, ¿por qué protocolos? ¿Por qué una diferenciación? Porque de repente la concepción machista es, pues si ya somos iguales, ¿no? ¿Qué quieren? Todo quieren más, pues por supuesto que queremos más. Somos más del 50% de la población. Si no existieran este tipo de medidas afirmativas, de reformas legales, de sentencias de mujeres activistas que están dejando la piel, que se dejaron la piel, seguiríamos en nuestra casa sin votar. Entonces, la respuesta, ¿por qué es necesario los protocolos, implementar la perspectiva de género en absolutamente todas las instituciones, en todos los ámbitos, en el público, en el privado? Es porque no nos han regalado nada. Porque si no hiciéramos lo que estamos haciendo ahorita, seguiríamos en nuestra casa y no pertenecemos solo a la casa. Los hombres pertenecen también a la casa y nosotros pertenecemos a lo político y a lo público. Entonces, si nosotros no nos concientizamos todos los días respecto a que vivir sin violencia, acceder al poder político es un derecho humano y lo tenemos que hacer en condiciones de absoluta igualdad con los hombres, y no nos ponemos ese chip todos los días y seguimos luchando, seguiríamos en nuestra casa. Entonces, el por qué es porque nos están matando, porque no podemos acceder en condiciones de igualdad, porque cuando una mujer quiere acceder a un cargo público, lo primero que se le pregunta es, ¿y los hijos? ¿Y el marido? ¿Y está gorda? ¿Está flaca? ¿Les dan menos dinero para las campañas? Entonces, si no existieran toda esta serie de reformas legales que se han construido a lucha de sentencias, de activismo y de sensibilización, no tendríamos los derechos que nos tocan y seguiríamos en nuestras casas. Entonces, por eso es importante seguirlo hablando, diciendo fuerte, y oportunidades como estas de abrir este tipo de foros con mujeres valiosas y poderosas en todos sus ámbitos, tiene que ocurrir muchísimo más seguido, y también los medios de comunicación tienen que ser aliados de nosotras y ayudarnos a ponerlo en la agenda pública y no soltarlo, y que no sea situación solamente conmemorativa de un día, ¿no? Yo creo que es una lucha que no da cuartel,
porque allá afuera siguen mujeres que siguen normalizando las violencias y el Estado no da ese margen. El Estado tiene un compromiso con las mujeres y tiene que asumirlo con responsabilidad. Y tiene toda la razón. Nosotros, bueno, los medios de comunicación, nosotros estamos tratando de marcar una diferencia, pero sí nos percatamos cómo ha pasado que se dejan estos estereotipos, que también se revictimiza a las personas. Entonces hay tanto que atañe al tema que estamos abordando durante esta noche. Es momento de hacer una pausa, pero les invitamos a que sigan mientras usted está cenando, mientras está pasando esta noche de jueves. Bueno, no le cambie a Canal 7, que tendremos más en un par de minutos. En mi caso, si yo no hubiera buscado a mi hija, yo jamás la hubiera encontrado, porque el expediente de mi hija ya estaba archivado. Y me decían, señora, ya le hemos hablado de 1000 formas. ¿Usted no entiende? Que cuando tengamos algo relacionado a su hija, le vamos a llamar. Digo, ¿y qué quieren? ¿Que me siente en mi casa a esperarlos? Ella siempre creyó que iba a encontrar a su príncipe azul, que la iba a cuidar, que la iba a amar. Y entre el cubrir esa necesidad o el cubrir ese sueño, se topó con malas personas y pues esa persona la mató.